Agradecemos mucho que hayan llegado esta mañana hasta nuestros estudios. Está Angélica Coca, ella es analista internacional. Angélica, buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un placer, estimado Diego, estar acá. Y también Paola Peters, abogada y analista política. Paola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes las gracias por venir. ¿Podríamos hablar que Irán ya está, o el régimen en Irán está al borde del colapso? ¿Es un coletazo de lo que conocimos a principios de siglo de la famosa primavera árabe? ¿Qué está pasando, Angélica? Bueno, es importante mencionar lo que está pasando con la moneda iraní y la devaluación importante de la moneda iraní en relación a los precios del oro y a precios de monedas extranjeras. Estamos hablando aproximadamente de un 30 a 40% de la devaluación a finales del 2025, y también es importante mencionar que existe una inflación arriba del 50% en Irán. Entonces, si bien esta crisis tiene tintes políticos y también culturales, esto a raíz de un posible retorno del hijo descendiente de los Shah, el señor Pabil, que vive en Estados Unidos. Es importante mencionar que el motor de esta crisis es principalmente la economía iraní. Si bien estas protestas de alguna manera nos hacen recuerdo a la primavera árabe, también a las protestas del 2019, a las protestas del 2010, a las protestas inclusive de las mujeres del 2022, 2023, las protestas de mujeres por la vida y por la libertad. Lo importante, estimado Diego, es reconocer que si bien existe un motor de protestas muy efectivo para desestabilizar al ayatolá, para desestabilizar el sistema de Irán, no hay un proyecto alternativo que pueda suplir el actual poder. Es decir, ¿se volvería, diríamos, a un régimen monárquico? ¿Es la otra salida? Sí, hay analistas, por ejemplo, que comparan, utilizan esta metáfora, es como de repente si las protestas fueran una especie de vapor. Si el vapor no está necesariamente concentrado y de alguna manera propulsando, se esfuma, ¿no? Entonces, mientras no haya un plan específico para de alguna manera suplantar lo actual, va a ocurrir lo mismo que en el 2009, va a ocurrir lo mismo que en la primavera árabe, va a ocurrir lo mismo en las protestas recientes. Entonces, naturalmente es desestabilizante lo que está ocurriendo, pero todavía no hemos visto un proyecto político importante. Hay dos opciones. Una es el retorno del Shah, como había mencionado anteriormente. Pabil se ha reunido, ha viajado a Israel, se ha reunido con Netanyahu. Sería el retorno tal vez de un occidentalismo en Irán, y hay la opción del nacionalismo iraní democrático, pero que todavía no ha tenido de alguna manera una agenda política concreta para de alguna manera determinar que estamos transicionando hacia algo distinto. Paola, es un momento sin lugar a dudas bastante interesante en cómo se están moviendo los hilos del poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras los acuerdos, la creación de la ONU, diríamos, el establecer el derecho internacional y el no uso de la fuerza como principio para imponerse sobre el otro, parece que se va diluyendo cada vez más a la luz de los últimos acontecimientos. Y por lo que apuntaba Angélica, el problema no necesariamente tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres vulnerados o de repente cercenados por parte del régimen del ayatolá, sino más bien por una cuestión netamente económica. Pero además estamos hablando de un país que tiene una potencia nuclear para nada despreciable, con quien nadie se quiere enfrentar. ¿Qué nos está mostrando esto, Paola? Bueno, a mí me parece que hay que recalcar algunos datos, por ejemplo, que está viviendo Irán. Irán está viviendo su 6º año consecutivo de sequía extrema. Hay que considerar que ellos el gobierno racionaliza el agua, y el problema es de que tienen planes y leyes también que obligan a que el 85% de los alimentos producidos en el país no puedan ser importados, tienen que ser sí o sí producidos en Irán. Entonces se ve que justamente el 90% de agua, digamos, que existe en Irán
se utiliza justamente para sus proyectos nucleares, etcétera, con los que tuvo roces con Estados Unidos justamente, pero con la inflación, que evidentemente es de más del 50%, es que la población iraní empezó a afectar a su bolsillo el tema de inclusive la importación, y fueron los comerciantes los primeros que salieron a protestar. Porque doy un ejemplo, existen ferias de alfombras persas que son exportadas de Irán y no pudieron darse las mismas justamente por los apagones que se dan, por la crisis que también viven dentro del país. Entonces yo comparo mucho esto con la situación de Bolivia, porque ellos tienen una subvención de gasolina altísima, es decir, la subvención de gasolina anualmente en Irán es de 70 millones de dólares. Y el litro de gasolina vale menos que una botella de agua en Irán. Entonces es prácticamente lo que ha pasado acá. En 2019 intentaron bajar la subvención en Irán y la gente protestó, más o menos lo que está pasando acá, que no, hay ciertos sectores que no están de acuerdo, digamos, con el quitar la subvención en cierta medida. Entonces, yo creo que sí llegó Irán a un punto donde la población ya le empezó a afectar el bolsillo, ¿no? Porque una cosa es que la población le interese o le afecte realmente los intereses geopolíticos, pero otra es cuando ya le empieza a afectar a su bolsillo. Entonces, yo creo que evidentemente sí es algo netamente económico, que yo creo que sí ha llegado a un límite. En el primer apunte que hacía Angélica, y esto que hacíamos de repente un paralelismo, un continuismo de lo que fue la primavera árabe, y claro, el riesgo latente está en que si se cae el régimen actual en Irán, ¿qué viene? Es la pregunta, ¿no? ¿Será otra Libia? ¿Será otro Irak? ¿Será otro Afganistán? Que más allá de haber, diríamos, derrocado a sus gobernantes, después la crisis fue mucho más aguda. Sí, pero es importante entender que esta crisis no está ocurriendo en el mismo contexto que en el 2011, 2010, 2012, cuando ocurrió la primavera árabe. Tenemos un mundo exponencialmente mucho más inseguro, con actores como Estados Unidos, que abiertamente están hablando de guerras de una magnitud que en esa época no era el caso, ¿no? Entonces, hay elementos importantes que analizar. La guerra entre Rusia y Ucrania, la competencia entre Estados Unidos y China ha hecho que el dólar no sea la moneda mediante el cual los países necesariamente hacen el backup de sus reservas del Banco Central. El oro se ha convertido ahora en el principal recurso que los bancos centrales están empezando a acumular. Esto naturalmente es desestabilizante para las economías en todas partes del mundo, pero Irán es particularmente distinto en el Medio Oriente respecto a su rol de alguna manera hegemónico en términos de tecnología. No solamente en una capacidad industrial, sea en distintos tipos de energía, sea la nuclear, sino también hablando en términos de nanotecnología. Hablar de Irán no es lo mismo que hablar de Libia, de Afganistán. La población iraní, por ejemplo, en términos de las ciencias, medicinas y tecnología, la población iraní de las mujeres es el país que más PhDs per cápita tiene a nivel mundial. Más, o sea, doctorados. Sí. Estamos hablando de una potencia, además, académica. Es una potencia académica en las áreas que están haciendo el boom económico. Estamos hablando de ciencia, tecnología, medicina. Entonces, en un mundo antes del 11 de septiembre, el rival para Israel era Irak. Irak tenía una capacidad armamentista increíblemente importante, tal vez la más importante del Medio Oriente. Para Israel, Irak siempre fue un riesgo. Ahora, después del 2003 y la guerra en Irak, y ha colapsado ese poder, el contestatario, el único país que puede contestar de manera armamentista a Israel y también de manera tecnológica es Irán. Y el régimen de Irán tiene nuances culturales muy importantes, muy nacionalistas. O sea, hay que recordar que la revolución iraní fue una
un antes y un después para la construcción del nacionalismo respecto a políticas de recursos naturales. Eso no se va a disipar de manera tan fácil, a no ser que Estados Unidos realmente, como lo ha hecho en Venezuela, tome unas decisiones militares importantes. Entonces, hablar de Irán es hablar de realmente una potencia importante a nivel mundial, ¿no? De repente ahí radica también mucho más los intereses que puedan haber alrededor de, diríamos, tener un gobierno mucho más afín. ¿De qué manera este tipo de inestabilidad, por ejemplo, Paola, que hoy tiene el régimen de Irán, puede tener todavía su efecto contagio en otros regímenes que también son calificados de autoritarios o que son monárquicos, como el de Arabia Saudita, que, dicho sea de paso, después de Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, algo que también es de bastante interés y necesidad, más aún con el apunte que daba Angélica de en este momento de conflictos, las potencias y las economías van girando hacia el oro como refugio en vez de los dólares, algo que afecta también a la economía estadounidense, Paula. Bueno, es bastante interesante analizar el tema del petróleo porque es el eje fundamental de tanto Estados Unidos, Rusia y China, que tienen ese roce constante, ¿no? Histórico, pero lo importante es de que, claro, Irán tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y es irónico que desde el 2020 ellos importen gasolina, digamos, a pesar de tener estas reservas, pero hay que tomar en cuenta que Medio Oriente es una zona demasiado riesgosa por el tema bélico, ¿no? Viven en un constante enfrentamiento entre estos países y evidentemente a Estados Unidos esto le preocupa por el tema del petróleo, ya que si existiría la posibilidad de entrar a una guerra, evidentemente la subida de los costos del petróleo no afectaría a nivel mundial, y eso es algo que le interesa justamente a Estados Unidos, China, y más que todo tomando en cuenta con lo que pasó en Venezuela, tomando en cuenta que Venezuela China era el que importaba, digamos, el petróleo de este país. Hay que ver muy bien qué va a hacer Donald Trump con el tema del petróleo en Venezuela, porque por más de que él dijo que va a tratar de multiplicar la producción del petróleo, etcétera, en este país, se vio que la infraestructura para la explotación del petróleo en Venezuela no se la va a poder multiplicar de acá a unos 15 años. Entonces yo creo que es más una estrategia política en que Estados Unidos nuevamente controle el tema de las reservas del petróleo, tratando de dejar de lado, ¿no?, a China, Rusia. Estamos ante un momento en el que de repente siempre fue así y somos, o bueno, peco yo de naif de pensar que en algún momento el derecho internacional se impuso, pero es un momento en el que el más fuerte, el más patotero va a ser el que va a ir controlando, y en este sentido el apunte que decía Paola, estamos en un momento en el que la geopolítica del petróleo, aunque se pensaba que el petróleo, al ser diríamos, un recurso ya fósil y era parte de la antigüedad, pero parece que no, estamos ante la geopolítica del petróleo, es decir, las grandes potencias, hoy hablamos de 3, Estados Unidos, Rusia, China, van a mirar al petróleo, y la pregunta es, ¿y después será el litio, digamos, la geopolítica del litio, o no necesariamente? En este nuevo orden económico hay que tomar en cuenta un elemento importante, que es el avance tecnológico respecto a inteligencia artificial y todos los minerales críticos que esta industria requiere. No es un tema específicamente respecto a la demanda y la oferta del petróleo en sí, porque en el 2015 aprendimos que con el fracking, con un salto tecnológico para romper la roca madre y extraer mucho más petróleo, tuvimos una etapa de sobreoferta, y esto hizo que los precios bajaran. No se trata necesariamente de la abundancia del petróleo en sí, sino de la importancia geopolítica que tener petróleo significa para los países. Venezuela, con 300.000 millones de barriles de petróleo certificados en reserva,
tiene mucho más petróleo certificado que Arabia Saudita, pero su producción, naturalmente, no alcanzaba los 800.000 a 1.000.000 barriles por día, mientras que Arabia Saudita tiene 11 veces más producción que Venezuela. Entonces, no es solamente tener petróleo, sino saber cómo transportarlo. Pero desde principios desde hace siglos atrás, pero particularmente desde 1648, donde se firma el Tratado de Paz de Westfalia, en 1920, la creación de la Liga de Naciones, ya después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando desde que los 1600, al menos en Occidente, hemos construido un orden mundial a raíz de cómo vamos a legalizar el uso de la violencia entre estados o entre imperios. Había que establecer manifiestos en los cuales se demandaban las razones por cual un estado, un territorio invadía o hacía uso de la violencia a otro. No era un uso de la violencia bárbaro. De ahí en adelante a este siglo, con la construcción del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, de alguna manera, como habías mencionado, había la intención de crear una arquitectura internacional respecto al derecho y al uso de la fuerza. Las acciones de Trump están generando un mundo increíblemente más inseguro que ahora. No solamente porque cuando uno lee, por ejemplo, el documento de seguridad que publican cada año, no hay una sola mención respecto a derechos humanos. No hay una sola mención respecto a valores mundiales. Ellos han quitado eso de la mesa y lo han desechado y ahora están entrando a un rol que, como dijo Stephen Miller, el principal consejero de Homeland Security de Estados Unidos, este es un mundo de acero donde el uso de la fuerza es un derecho de Estados Unidos. Y si Estados Unidos actúa de esa manera por fuera del derecho internacional, como estamos viendo abiertamente en Occidente, la pregunta es, ¿qué pasa si China hace lo mismo? ¿Qué pasa si de repente China decide vamos a atacar Taiwán porque también tenemos el derecho? ¿Qué pasa si, por ejemplo, India empieza a hacer lo mismo con Pakistán? ¿Qué pasa si de repente todas las tensiones territoriales que existen utilizan la misma carta que está utilizando Donald Trump? Estamos entrando a un periodo increíblemente inseguro donde los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la reorganización de la política respecto a la diplomacia climática ha pasado casi a no es prioridad en la actualidad. Estamos viendo este Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Y dice, patriotas iraníes, ¿no? Sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un precio, he cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. La paz está en camino. La pregunta es, y con su conocimiento, Paola, como abogada, si estamos en un momento en el que el derecho internacional quedó archivado o para la memoria, ¿qué va a pasar con estos organismos multilaterales como la ONU que buscaban, y su misión principal después de la Segunda Guerra Mundial, era que pueda haber un desarrollo armónico, diríamos, unas relaciones armónicas, y de qué manera este tipo de actitudes no fomentan que el propio régimen iraní continúe con, diríamos, violaciones, vulneraciones de derechos humanos o represiones en su país, porque estamos en un momento ya de la ley del más fuerte, parecería, Paola. Bueno, hay que tomar en cuenta que nuevamente el tema bélico, y lo que mencionaba Angélica, el tema de Irán quería crear una bomba atómica justamente, y esto, ¿cuál es la consecuencia de solamente el mero hecho de crearla, no el tema de ya tenerla? Que justamente sus adversarios políticos, como Arabia Saudita, etcétera, van a querer hacer lo mismo, y esto aumenta un riesgo de enfrentamiento entre estos países, donde evidentemente Estados Unidos no puede quedar de lado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay que observar, antes de los intereses de Donald Trump, el derecho legítimo de los ciudadanos iraníes de su protesta, porque es totalmente legítima. Y hay que considerar que el gobierno iraní, justamente, los videos que se encuentran, digamos, de las muertes en iraní son fuertísimos. Y tener una suma de 2.000
personas ya fallecidas, es algo que no va a quedar en la impunidad y que evidentemente estos organismos como la ONU, etcétera, que lamentablemente siempre es a destiempo, ¿no? Es que su intervención es más cuando ya el conflicto está cesando, justamente como lo decía Donald Trump en su tweet, por ejemplo, que guarden los nombres, etcétera, para que en un futuro exista algún tipo de justicia y procesos contra ellos, ¿no? Contra los que están perpetrando estos crímenes, pero yo no considero que evidentemente Donald Trump quiere tener en su currículum muchas victorias como la de Venezuela, ¿no? Igual llama la atención, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que con la vicepresidenta que sigue siendo del mismo régimen, digamos, chavista, Donald Trump tampoco se lo ha visto tan reacio hacia ella, sino está más dispuesto a dialogar, digamos, mediante ciertas condiciones. Pero yo creo que dentro de la cartilla de Donald Trump quiere tener estas victorias que después de años de estos regímenes, digamos, en otros países, se ven más cerca de caer. Quiero agradecerles mucho a ambas por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer conversar con las dos. Esperemos que no sea la última vez de tenerlas acá para hablar de estos temas que son importantes y siempre una mirada diferente a la que de repente solemos escuchar y dejar de mirarnos el ombligo y ver qué ocurre en el vecindario o más allá. Así que un placer, Angélica Coca, analista internacional. Muchas gracias, Angélica. No, el placer es mío y realmente es un momento importante para analizar. Seguro que en este mundo tan loco, seguro que la vamos a estar molestando más adelante. Paola Peters, abogada y analista política. También un placer y, bueno, la invitación para repetir esta mesa, hablar de otros temas, esperemos más agradables, Paola. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Angélica.